bienvenidos a nuestro bloque Alerta Congreso. Como siempre, estamos con nuestros amigos y aliados de Observatorio Legal. Para comenzar, digamos, ya se ha hecho una costumbre que todas las semanas tratemos temas relacionados a educación, porque el Congreso todas las semanas trata de boicotear la reforma universitaria, sobre todo, ¿no? Ayer justamente el Congreso ha aprobado 2 predictámenes en ese sentido, ¿no? Uno para darles un plazo de 2 años adicionales a las universidades que no se licenciaron y otro para modificar la forma como se elige a los representantes del SUNEDU, al directorio. Entonces ahora acá tenemos más proyectos de ley vinculados a la reforma universitaria que básicamente la atacan, ¿no? Y para eso queremos invitar a Susana Chimaico. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bien, primero queríamos comentar contigo el proyecto de ley presentado por Valdemar Cerrón que modifica los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de SUNEDU. Y digamos que está de la mano con otro presentado por Jorge Montoya Manrique, pero es un proyecto multipartidario, ¿no? De esto que se ha venido a denominar ahora el fujiporquicerronismo, ¿no? Que son todos los conservadores de izquierda y derecha que se odian en el terreno ideológico, pero cuando se trata de boicotear la reforma educativa y otras políticas públicas, están de acuerdo, se dan la mano y votan juntos. Entonces, por favor, coméntanos sobre estos 2 proyectos en primer lugar, Susana. Bueno, estamos reiterando lo que la vez pasada conversamos con respecto a estos proyectos de leyes que atentan contra la meritocracia, la independencia y la imparcialidad de los miembros que deben integrar estas comisiones, ¿no? Al Consejo que es elegido por meritocracia, ¿no? Sabemos nosotros que quien rige las normas universitarias es SUNEDU, y sabemos también que se rigen también por concurso público. Y aquí estamos pretendiendo revivir lo que era la ANR, la infausta ONR, ¿no? Que sabemos bien que tiene nombre propio. ¿A quién favorecen? ¿A qué universidades se benefician con este proyecto de ley? Tiene nombre propio, está de más decirlo, ¿no? Entonces, considero, pues, reiterando lo que hablamos en una anterior oportunidad, que afecta a la meritocracia, la imparcialidad, ¿no? La transparencia que debe existir para poder licenciar a las universidades, ¿no? No me parece sí, correcto. Además, estos proyectos de ley que mencionan recuperar la autonomía de la universidad peruana, esto de recuperar la autonomía es una forma diferente de decir quitarle competencias a la SUNEDU, ¿no? Así es, y sabemos cuál es la intención de la creación de SUNEDU. Siempre hemos hablado de un proyecto de ley que pretenda devolver la calidad educativa, ¿no? A nivel universitario, a nivel de educación básica regular también. Y con esto estamos atentando. Es un logro muy significativo la creación de SUNEDU. La licenciatura de universidades que garantiza la calidad de la enseñanza universitaria, ¿no? La calidad educativa, en esencia, ¿no? Con esto estamos trayendo a la borda todo y regresando a vamos a seguir en crisis. En vez de mejorar, estamos retrocediendo. ¿Qué pasó? Los congresistas, ¿qué les pasa, no? ¿No están analizando el bienestar de la educación, el futuro del país? Yo creo que aquí nos faltaría un poco de reflexión, ¿sí? Hay un tercer proyecto de ley en materia educativa que dice que declara concluido el proceso de nombramiento docente del 2021. ¿Qué implica esto? Porque por el nombre uno a veces, digamos, el nombre pareciera que se trata de algo positivo, ¿no? Pero cuando uno analiza el detalle se da cuenta que no necesariamente es así. En este caso, ¿a qué apunta este proyecto de ley presentado por Flavio Cruz Mamani de Perú Libre? Mira, nuevamente, reitero, no sé qué les pasa a los congresistas. Si vamos a recordar cuando hablamos nosotros de acceso a la carrera pública magisterial, sabemos que es una ley. Es una ley que pretende recuperar la calidad educativa, porque lo que promueve es la calidad educativa del estudiante, la educación básica regular, ¿no? Ahora bien, según la ley, para acceder a la carrera pública y poder enseñar, debes contar con título pedagógico en primer lugar. Luego, dar un examen de la prueba única nacional, aprobar y después pasa a la segunda etapa que está a cargo de las instituciones educativas. Entonces, yo, maestra, que estoy presentándome a ingresar a la carrera pública, a ser nombrada, porque ingresar es nombramiento, primero tengo que haber aprobado la prueba única, que ahorita sabemos nosotros que ha sido suspendida por los casos que ya conocemos, públicos, ¿no? Que realmente nosotros hemos repudiado este hecho del plagio, ¿no?
y se ha filtrado la respuesta de la prueba. Entonces se ha anulado esta prueba hasta el otro año, creo que le han dado plazo hasta julio del próximo año, el primer semestre. Pero la segunda fase está a cargo de la institución educativa, que es conformada por una comisión liderada por el director, es un director del nivel académico, un maestro y un representante de los padres de familia, donde evalúan la capacidad didáctica que viene a ser el desempeño del docente en el aula, o sea, cómo el maestro se desenvuelve en el aula, desarrolla procesos pedagógicos y cognitivos y cómo el alumno aprende, ¿no? Eso lo observa esa comisión. Luego de observar con una ficha, se reúne el equipo, evalúa, consolida la información y se reúnen con el maestro y le hacen una entrevista. Y aquí es donde recién se evalúa los créditos que tiene el maestro, o sea, todas las capacitaciones, actualizaciones, tipo de servicio. Pero ¿qué pretende este proyecto de ley? Anular lo anterior, o sea, anular la observación del desempeño docente o la capacidad didáctica y pasar solamente a evaluar la parte de su currículum, por decir así. O sea, qué estudios tiene, qué capacitación, que no garantiza, ¿no? La idoneidad, la preparación del maestro, el desempeño en el aula, porque lo que queremos es, repito, mejorar la calidad educativa. Y con estos pasos que da el Congreso no estamos buscando la calidad educativa, estamos beneficiando a un sector de la población profesional, educativa, que no quiere mejorar la educación, que está buscando su beneficio personal, pero no el beneficio del estudiante, que es lo que nos interesa a todos en general. ¿Sí? Claro, digamos, con lo que se hizo ayer, se ataca o se torpedea la reforma universitaria, pero con esto de aquí lo que se está atacando es la carrera magisterial docente, bajando el nivel otra vez, ¿no? Otro intento de bajar el nivel de preparación que deben tener los maestros, restándoles evaluaciones, simplemente que no sean evaluados, que es algo que se está buscando ya desde hace un buen tiempo, incluso desde el propio Ministerio de Educación. Muchas gracias, Susana, por el análisis. Ahora queremos invitar, por favor, a César Aliaga y Mario Camacho para conversar sobre un proyecto de ley presentado por Edgar Tello Montes, de Perú Libre, y se trata de una ley que impide postular a cargos públicos a quienes tienen deudas con el Estado. Un proyecto de ley, digamos, con nombre propio. No todos sabemos qué candidato tiene deudas específicamente con SUNAT. Primero tu comentario, Mario, por favor, sobre este proyecto de ley. Hay una fórmula que existe, que la encontramos en la Ley Orgánica de Elecciones, respecto a la facultad que tienen los congresistas de poder ser elegidos, ¿no? Los postulantes al Congreso de la República, ¿no? Los representantes del Congreso. Entonces, acá, en esta fórmula que está en la Ley Orgánica de Elecciones, se establece, tampoco pueden ser elegidos congresistas quienes no se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Identidad, Estado Civil, los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, Redecresi, y deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Entonces yo considero que para que esta norma pueda ser viable y pueda ser razonable, debería de crearse un registro nacional de deudores del Estado, ¿no? En la cual pueda pues tenerse un margen de razonabilidad, identificar quiénes son las personas que van a estar inscritas en este registro, ¿no? Para evitar pues de que se interprete de manera amplia y tal vez arbitraria y se pueda pues con ello entorpecer la normal elección en estos procesos electorales, ¿no? Entonces, de igual manera, debería pues determinarse, ¿no? Cuáles son las razones por las cuales se podría inscribir a una persona en este registro, y una vez que se encuentre inscrita ya podría ya ser viable alguna restricción como esta, porque si se mantiene una redacción tan amplia como la que estamos viendo actualmente, podría pues llevar a casos de confusión, arbitrariedad, y más bien ir en contra del propósito, ¿no? Que podría tener esta norma si la interpretamos pues en esos términos desde un punto de vista razonable y de buena fe, ¿no? Claro, tiene una redacción tan amplia que no explica por qué tipo de deudas es que estas personas no podrían postular. Tu comentario, César, por favor. Hola David, buenos días. Efectivamente, como nos señala Mario, es una norma demasiado amplia. Lo que nos preocupa y lo que nos hace ver este proyecto de ley es
la tan baja calidad legislativa que hay en el Parlamento. Tiene que ver también con la calidad de los asesores. Un congresista tiene en su despacho parlamentario aproximadamente de 7 a 10 personas para que los apoyen. Entonces, no es concebible de que tengan personal que no esté suficientemente calificado para que puedan hacer un buen proyecto de ley. Este proyecto, por ejemplo, cuando señala de que los deudores con el Estado no pueden postular, es una fórmula tan amplia que podríamos llegar al absurdo de que por el simple hecho de que te ponen una multa vehicular y que te la notifican normalmente 2 o 3 meses después, por ese simple hecho tú no puedes postular. O cada 1 de enero, por ejemplo, te llega tu cartilla para que pagues arbitrios y el impuesto predial, y tienes todo un año para que lo pagues. Pero durante todo ese año tú ya eres deudor. Entonces, por ese simple hecho tú no puedes postular. Lo que sucede con esta norma es que es una norma que tiene un direccionamiento político, que es para que determinadas personas no postulen, personas que todos sabemos quiénes son. Pero no se puede usar el poder público, no se puede usar el cargo, no se puede usar los recursos del Estado que los congresistas tienen en el Parlamento para sacar este tipo de proyectos de ley que simplemente son venganzas políticas y que son sumamente peligrosos porque están recortando los derechos fundamentales a elegir y a ser elegido de cualquier peruano. Para que este proyecto sea viable, como nos ha señalado Mario, ¿no? Tienen que ponerse muchos candados, porque por el simple hecho de que uno tenga una deuda con el Estado, no implica de que no deba postular. Hay deudas, por ejemplo, que uno judicializa porque considera que son injustas, ¿no? Una multa vehicular o una multa tributaria, ¿no? Y el legítimo derecho que toda persona tiene es que acuda a la vía judicial a reclamar lo que considera justo. Entonces, este proyecto podría ser viable solo y únicamente cuando se trate una deuda, ¿no? Que ya es exigible, que no está judicializada por determinados montos. Porque si es una deuda pequeña, por ejemplo, como una multa que puede ser 50 soles, 100 soles, ¿amerita eso de que no puedas postular? Es absurdo, ¿no? Es distinto si fuera una deuda, si yo soy un cabecero tributario, ¿no? He perdido todos mis juicios, el Estado está que me cobra millones o miles desde hace 5 o 10 años y yo me resisto a pagar. Pero mientras que esa deuda forme parte de un proceso judicial, es mi legítimo derecho a que yo la impugne. Ok, muchas gracias por el comentario, César. Ahora queremos invitar también a añadir a la discusión a Felipe Salas sobre una ley presentada por los congresistas Eduard Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo, del Grupo Especial, que se llama Ley de Reforma Constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial. Yo voy a hacer una explicación breve de esto. Actualmente el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente durante su mandato puede ser acusado solo por 4 delitos: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento, ¿no? O su reunión. Y ahora lo que se pretende es agregar 2 causales más, que son organización criminal y delitos de corrupción. ¿Quién desea empezar, por favor, con el análisis? David, mira, es tal cual tú lo dices, ¿no? Este proyecto de ley busca ampliar una de las excepciones ya existentes para el tema de la inmunidad presidencial, ¿no? Ahora, nosotros consideramos de que esto es inviable porque la inmunidad presidencial no es un beneficio a la persona, sino al cargo. ¿Y qué es lo que busca la inmunidad presidencial? Busca que el presidente básicamente durante su periodo de 5 años
no esté desfilando por los pasillos de las fiscalías, de los juzgados o de las sedes administrativas a las que se le convoque por algún tipo de denuncia, ¿no? Sino que se dedique prácticamente a realizar sus labores como tal, como presidente del Ejecutivo, ¿no? Hay que entender, pues, que es durante los 5 años de su función. ¿Por qué consideramos que es inviable? En cargos públicos, en las que pues es el líder, la cabeza, como son alcaldías, presidentes regionales, inclusive más, consideramos el presidente de la República, obviamente, siempre se dan denuncias, y no necesariamente, digamos, por alcaldes que estén comprometidos con un hecho delictivo. Por lo menos tienen de 20 a 40 denuncias por opositores políticos, trabajadores que no están conformes, y no necesariamente son denuncias que tengan un contenido, pues, penal real, digámoslo, ¿no? Entonces, imaginemos cuántas denuncias con las competencias que tiene el presidente de la República tendría el presidente de la República y cuánto tendría que concurrir a estas entidades estatales a dar cuenta y no poder trabajar, ¿no? Eso es lo que consideramos respecto a este proyecto de ley. Ahora, para esto existe, pues, el tema de la vacancia también. Es decir, si el presidente es vacado, pierde la inmunidad. Si renuncia, también la pierde, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que necesariamente se dé durante estos 5 años. O sea, hay un procedimiento que hay que entender. Y sumarlo a estos temas de corrupción o crimen organizado, que pueden ser denuncias de cualquier persona, lo complicaría más la situación, lo tendría, digamos, fuera de sus labores. Entonces, me parece que no hay un entendimiento de eso, del espíritu de este artículo, ¿no? Escuchando a Felipe, ¿no? Yo, yo parto desde otra postura, ¿no? Para explicarme primero, estas inmunidades, tanto la presidencial como la de los congresistas y la de los altos funcionarios, nacen bajo una ratio. ¿Cuál es esa ratio? Que se brinde protección a las autoridades contra persecuciones políticas, persecuciones judiciales políticas. ¿Por qué era así? Porque este contexto se da cuando había un monarca, cuando había un rey, y este rey era el que manejaba los fueros judiciales. Pero este contexto, que es de siglos atrás, a la fecha ya no es aplicable, porque hoy en día es inaudito de que el Ejecutivo maneje al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son entes autónomos. Por esta razón es que en este contexto, estas inmunidades ya no tienen razón de ser. Recuerdo mucho, por ejemplo, este debate para que se elimine la inmunidad parlamentaria y el antejuicio, y habían varios congresistas cuyos argumentos en el debate eran: si a mí me quitan la inmunidad o me quitan el antejuicio, yo ya no puedo luchar contra la corrupción, decía, ¿no? Porque me van a hacer persecución política, van a abrirme juicios, me van a denunciar. Bueno, este argumento es un argumento falaz, porque si nosotros vamos a los hechos, las principales personas que investigan la corrupción y que destapan todos los delitos son personas que no tienen inmunidad. Por ejemplo, los auditores de la Contraloría, ellos son quienes hacen todos los informes sobre corrupción. Ellos no necesitan inmunidad. Los fiscales, los policías de investigación. Entonces, estos argumentos son argumentos falaces. El argumento de que el presidente necesite inmunidades para que pueda gobernar también es un argumento falaz, por la siguiente razón: en que la fiscalía
no es una mesa de parte. No se trata de que yo presente 1000 denuncias y que por esas 1000 denuncias van a abrirme procesos penales. Cuando la fiscalía te abre un proceso penal, tiene que fundamentar esa resolución. Entonces, no es una mesa de partes para que me llenen con denuncias penales para que yo no pueda gobernar, ¿no? Entonces, yendo al grano, este proyecto de ley, para comenzar, tiene una mala técnica legislativa, por la siguiente razón. Porque si uno de los supuestos es que el presidente pueda ser acusado cuando disuelve el Congreso o cuando no lo deja reunirse, entonces, ¿cómo te pueden pedir 2/3 para que lo acusen si el Congreso no puede votar porque ya está disuelto o porque no lo dejan reunirse? Acá hay una mala técnica legislativa. 2, como he señalado antes, ¿no? Parte desde una visión de hace siglos atrás de las persecuciones judiciales con un carácter político que a la fecha ya no tiene sentido. Más bien, deberíamos dar el salto a que todas estas inmunidades de una vez se eliminen, porque es la única forma en que ya no haya más blindajes, en que ya no haya más escándalos y en que los funcionarios sepan en que si ellos cometen el más mínimo acto de corrupción o el más mínimo acto ilegal, van a ser sancionados con todo el peso de la ley. ¿Qué es lo que pasa con estas normas? Que es algo, David, que hace semanas atrás también vimos, que son el caldo de cultivo para los blindajes. El Congreso, los últimos años, ha generado varios escándalos por estos blindajes y hace poco se presentó un proyecto de ley casualmente sobre el que tú hiciste una buena nota, en el que prácticamente el Congreso, que no es un órgano judicial, que no tiene el expertise y que sus decisiones se basan netamente por consignas políticas o por negociaciones, blindaba a un alto funcionario para toda la vida. Y que la fiscalía ya no lo podía más investigar. Se volvía cosa juzgada, como si fueran jueces. Cosa juzgada congresal. Exacto. Lo cual es una aberración jurídica, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el trasfondo que este proyecto de ley tiene, ¿no? Porque todo proyecto de ley siempre tiene un trasfondo político. Lo que este proyecto de ley busca en sí es evitar las vacancias presidenciales por delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque el argumento va a ser, ojo, yo no te puedo vacar por un presunto acto de corrupción porque con esta nueva reforma constitucional, primero tengo que acusarte y primero tiene que haber una sentencia con calidad de cosa juzgada para que yo te pueda vacar. Obviamente que para que haya una sentencia con calidad de cosa juzgada son 5 o 7 años. O sea, cuando ya el presidente salió, bajo otra óptica. ¿Por qué sí se añaden delitos de corrupción y no se añaden otros graves delitos? ¿No? Bajo esta premisa podemos llegar al absurdo de que el presidente pueda ser grabado que está asesinando, que está cometiendo narcotráfico o que está violando y que no le puede pasar nada. Pero si es corrupción, ahí sí lo acuso, ¿no? Pero si puedes matar, si puedes violar, si puedes cometer cualquier otro grave delito. Bueno, se trata de un tema en el que claramente estás en una posición diferente y en las antípodas de la de Felipe.
falta la opinión de Mario. Mario, a ver, tú tienes el voto dirimente sobre este tema. Yo considero que se estaría trastocando, desvirtuando, desnaturalizando la figura de la vacancia presidencial, porque se le estaría dando un matiz de juridicidad penal a una decisión que es un pronunciamiento ético, político, que hace el Congreso de la República al momento de emitir un pronunciamiento o realizar una votación relacionada a un pedido de vacancia, ¿no? Entonces, si es que se trastoca ello, lo que se va a ocasionar es pues, de que los pedidos de vacancia que están encaminados a analizar la capacidad moral que tiene el mandatario, las cuales están relacionadas a que se suscite una situación, un divorcio entre la confianza depositada por la ciudadanía a la máxima, al jefe de Estado, y que esto sea irreconciliado, ¿no? Entonces es un análisis distinto y es un pronunciamiento político distinto a lo que se realiza en el proceso de acusación constitucional, ¿no? Entonces, preocupa la presentación de este proyecto de ley que de aprobarse, ¿no? De este proyecto de reforma constitucional, de aprobarse, podría, pues, de una u otra manera, desnaturalizar, descontextualizar esta otra figura que es la vacancia presidencial, ¿no? Entonces, como dice César Aliaga, pues siempre es importante que se pueda ver el trasfondo, ¿no? De este tipo de iniciativas. Uh-huh. Bueno, tú estás en la línea de César, un tema súper polémico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con equilibrio de poderes y la figura de la vacancia tan de moda en los últimos años por la coyuntura y la crisis política en la que vivimos. Ahora, por favor, queremos invitar a Carlos de los Santos para comentar la ley que modifica el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones para optimizar la protección del derecho de propiedad. Un proyecto presentado por Raúl Guamán Coronado y Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular, que digamos básicamente lo que hace este proyecto de ley es disponer que está prohibido legislar sobre los fondos de los pensionistas y sancionar con responsabilidad administrativa e incluso penal a quienes no cumplan con esto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Carlos, por favor? Bueno, empezaré, creo, por la reflexión que hay que hacer siempre, ¿no? Nos estamos olvidando claramente que las atribuciones del Congreso, entre ellas es velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Y evidentemente se olvidan el mal uso de los artículos respecto al artículo 10, 11 y 12 de la Constitución, que nos refiere claramente sobre que es un tema de protección, como el artículo 11 de la Constitución dice, libre acceso, pero creo que hay un término que tienen que entender los congresistas que pertenecen a un ciclo, y este ciclo significa libertad económica. Es un derecho fundamental que tiene toda persona para controlar los frutos de su trabajo y su propiedad. Dicho esto, tengo un tema que me comencé a investigar apenas salió esta norma que han presentado, bueno, un proyecto de norma, felizmente es solo proyecto, donde hacen una pregunta en la Sociedad de Banca y Seguros y también en el BCR. ¿Los fondos de pensión forman parte los fondos de pensión forman parte del patrimonio de las AFP? Y la respuesta fue no. Nuevamente, los fondos de pensión no son patrimonio de la AFP, es patrimonio de cada empleado que ha aportado de sus recursos bien ganados a las arcas para que su fin sea propio. Hoy día, ¿cuál es la verdadera situación? ¿Qué hay atrás de esta ley? Atrás de esta ley no es solamente una ley mal hecha, no es solo un proyecto mal hecho. Lo que pasa es que el 15 de noviembre en Chile se acaba de terminar de pagar una de las partes de AFP que ellos vienen pagando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, ya presentó para enero, febrero y marzo un nuevo retiro, que sería el cuarto retiro para los señores de Chile, con 10% de todo el capital, sin distinción alguna para todos los ciudadanos chilenos. Chile está en una mejor economía que nosotros. Nosotros hoy día tenemos 40% de pérdidas de empleo, 30% de pobreza, un retraso de 10 años. Completamente es entendible si es que hablamos de un fondo de jubilación, no se debe de tocar, pero bajo perspectivas de una necesidad primaria como es vivir,
salud y mantenerse, las historias cambian. Lo que me extraña es que estos congresistas estén divorciados de lo que requiere la población. Hemos pasado 2021 y 2020 con aportes de AFP, con bonos y etc. cosas para buscar que la economía comience a rotar. Lamentablemente es una muerte anunciada. Vamos a tener que ir probablemente nuevamente a un retiro de fondo, porque si países que están en Sudamérica ya lo están haciendo, porque muchos países no tienen la economía a partir de la crisis sanitaria, nuestro país no es ajeno a eso. Entonces veo con toda claridad que es un hecho totalmente fuera de la Constitución, es una norma muy mal planteada y, como dijeron mis colegas anteriormente, que siempre no me han mencionado, están mal asesorados, mal dirigidos, no tienen información estadística e inclusive utilizan el derecho penal como si fuera un abuso del derecho del patrimonio, algo que fuera de uno mismo. Pues quiere decir que si mañana David pide a la AFP que le dé el dinero, no tiene derecho. No, si es tuyo, ¿cuál sería el delito de apropiación ilícita con donde están enmarcando en el código, en el artículo 190, creando el acceso a? ¿Por qué tendría que ser un delito? ¿Por qué tendría que ser un delito? Si es tu plata que te la están dando a ti mismo. O sea, hasta la secuencia lógica, y acá hay muchos muy buenos penalistas que nos escuchan, es totalmente ilógico. Eso es lo que tendría que alcanzarte. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Muchas gracias a todos por este análisis que han hecho de estos proyectos de ley, y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima.